Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con la tercera clase. Vamos a empezar a ver lo que son las dolencias y las posibles lesiones y diagnóstico que podemos llegar a tener. Bueno, ¿qué quiero decir con diagnóstico y posible? Esto va todo en conjunto. ¿Por qué? Porque yo el diagnóstico que voy a tener es el que viene mi paciente, qué es lo que le duele y qué es lo que puedo llegar a hacer en su espalda. Acá, bueno, yo dibujo muy mal, pero quiero, después se lo voy a pasar en lo que es un poco de anatomía, las vértebras. ¿Por qué? Hoy vamos a tratar lo que es la cervicalgia, ¿sí? El 80% de mis pacientes vienen con esta dolencia. Yo quiero que ustedes aprendan a identificarla. ¿Cómo? ¿Cómo les duele o por qué les duele o qué síntomas tienen? ¿Sí? Y el por qué. Todo esto tiene un porqué. Lo que es salud siempre tiene un porqué. ¿Por qué le duele acá? ¿Por qué le duele allá? Si es postural, si es porque tiene una hernia de disco. Eso lo vamos a ver, lo que es una hernia de disco, lo que es una inflamación vertebral o un pinzamiento, ¿sí?, de vértebra. Yo acá les voy a nombrar, lo primero vamos a ir por vértebras y dolencias. Las primeras vértebras que son de la base, ¿sí?, del atlas, que sería acá, ahora se los voy a mostrar en paciente. El axis son 7 vértebras cervicales. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que les van a decir, tengo una inflamación o una fisura en la vértebra tal. Bueno, yo quiero que las identifiquen, ¿sí? Que sepan, por ejemplo, tenemos C, S, T. C también son las lumbares, las de abajo de las lumbares, después las vamos a ver. Entonces tenemos 7 vértebras, ¿sí? El atlas, una, el axis, la siguiente, y después tenemos una, ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vértebras más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una inflamación muscular y me aprieta mi vértebra por dentro de la vértebra, ¿sí?, hay un líquido y también hay una membrana que la recubre. Eso no nos vamos a ir mucho más adentro porque yo lo que quiero es ver qué es lo que hace mi músculo o mi contractura y presiona mi vértebra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una presión constante en la C3, en el atlas y en el axis, mi dolencia va a ser más en el trapecio y en el cuello, ¿sí? Fíjense dónde están ocupadas, dónde están ubicadas, ¿sí?, que son estas que están acá. Si yo la tengo en la número 7, puede ser en mi hombro y en mi omóplato. Todas, en diferencia, cuando son presionadas, tienen un reflejo, ¿sí?, en las dolencias de cada paciente. ¿Cómo se hace esto? A través del masaje, ahora lo vamos a ver, pero es desinflamar siempre para afuera de mi columna. Esas son las posibles lesiones, serían hernia de disco, ¿sí?, o pinzamiento. Las diferencias entre hernia y pinzamiento son, una hernia, la palabra lo dice, es una inflamación entre vértebra y vértebra que se inflama y presiona, ¿sí?, y sale. Cuando sale ataque a los nervios. Por eso hay veces que en las vértebras lumbares, si hay una hernia de disco, lo que hace es inflamar a todos los que son mis nervios. Por ejemplo, lo que es un pinzamiento puede ser por una artrosis o puede ser porque hay una escoliosis o demás. Pinza, que hace una vértebra con la otra, se chocan y empiezan a pinzar, como si no tuviera aceite, ¿sí? Como si yo no tuviera ese líquido que separa la vértebra entre vértebra y vértebra. La vértebra tiene la capacidad de hacer esto
y esto, ¿sí? Gracias a Dios somos seres vertebrados. Acuérdense, fíjense que estas 7 vértebras, la cabeza pesa entre 6 y 7 kilos aproximadamente, y esto es lo que sostienen, ¿sí? Así que es mucho el esfuerzo que es lo que tiene nuestras 7 vértebras cervicales. Ahora vamos a ver en mi paciente qué es lo que puede llegar a dolerle o si genera, por ejemplo, el diagnóstico sería este, las dolencias serían dolor de cabeza, náuseas, mareos y demás. Después yo se lo voy a pasar en limpio. Hasta ahí estamos con nuestras vértebras. Chicos, bueno, acá sí vamos a explicar lo que es una cervicalgia directamente en mi paciente. Lo primero que tienen que hacer es preguntarle al paciente cuando ingresa qué tipo de dolencia tiene, por qué, o qué le anduvo pasando que nos lleva a venir con nosotros. Generalmente, si es dolor de cabeza, náuseas, ese dolor continuo acá, por ahí no llega a ser una cervicalgia, pero ya sabemos que la cervical es la que está molestando, ¿sí? Después, la próxima clase, vamos a ver lo que es cervicobraquialgia, ¿sí? Estamos ahí nomás, pero tiene otra dolencia. Vamos a ir por partes, porque lo que yo les decía recién es cómo interpretar, porque si bien nosotros trabajamos músculo, ¿sí? Y no trabajamos lo que es la columna vertebral, tenemos que saber el porqué de nuestra dolencia, ¿sí? O por ahí pacientes que van a venir y van a decir, y yo tengo una hernia de disco, yo tengo un pensamiento o tengo una escoliosis, ¿sí? Las escoliosis, para que se den una idea, son desviaciones, ¿sí? De nuestra columna que pueden estar en S o en C, ¿sí? Hacer de esta manera o ir así. Hay veces que se operan, perdón, no se operan. Hay veces que se corrigen, lo que sí se operan son las hernias de disco, y hay veces que se corrigen con plantillas o con posturas o fisioterapia, ¿sí? Pero eso quiere decir que puede llegar a tener dolores de espalda, malas posturas y demás. Acuérdense siempre la crema en nuestras manos y arrancar. ¿Cómo arranco? Yo contando. Fíjense que mi mano no va... No presiona sobre la columna, hago una fricción. Si quiero desprender, voy a ir así, ¿sí? Mi columna, los paravertebrales. Voy a hacer un calentamiento. Primero, como para poder presionar mi espalda. Fíjense, lo mismo. La próxima clase ya mi paciente, porque por ejemplo si el paciente viene mareado, quizás estando boca abajo no le hace bien, entonces lo tengo que trabajar sentado, ¿sí? De lo que es el cuello, fíjense cómo trabajo el cuello, presiono con el pulgar y voy hacia afuera, ¿sí? Acá tienen los trapecios bastante inflamados. ¿Cómo cuento? O por ahí, si veo inflamaciones, yo no voy a tocar mi vértebra, pero quiero saber del por qué viene mi paciente así. Entonces, acá puede ser desde el atlas, ¿sí? Voy bajando. Acá, fíjense, el movimiento siempre es para afuera. No las vemos, pero más o menos sabemos que a mitad del omóplato ya ahí está mi séptima vértebra, ¿sí? Esas vértebras son las vértebras cervicales. Después están las lumbares, que ya las vamos a ver, las torácicas, el sacro y el coxis. Es mucho más complejo como la anatomía, pero bueno, es lo que nosotros tenemos que saber como para entender qué es lo que le viene pasando a mi paciente. Lo mismo, si yo veo que mi paciente tiene dolor de cuello, voy a trabajar esta zona, ¿sí?
para afuera. Voy a cerrar mi mano como si haría este movimiento y voy a agarrar mis nudillos y voy a hacer este movimiento. Siempre para afuera. En la cervicalgia generalmente voy a estar mucho más tiempo acá, pero lo que quiero es abrir escápula y tratar de descomprimir mi columna vertebral, ¿sí? Ya después vamos a ver lo que es la cervicobraquialgia, lo que es la dorsalgia y demás. Pero para que se entienda en un masaje es identificar qué zona, fíjense como el tono de la piel, acuérdense los pasos, ¿sí? En realidad de las maniobras. Y siempre para afuera. Cuando el dedo haga track, ahí me voy a quedar un cachito y voy a seguir en otro lado. ¿Por qué? Porque si el paciente le duele ahí, va a querer que nos quedemos un rato, pero puede ser que el reflejo o la dolencia después se vaya con un dolor similar y no es la idea. Por ejemplo, si yo tengo una hernia de disco, que generalmente se originan acá, ¿sí? En mis lumbares, se nota que está inflamado. Acá no, porque ya en este momento mi paciente no la tiene, ¿sí? Pero se va a trabajar de la misma manera. Siempre hacia afuera. Acuérdense que nosotros los masajistas no tratamos hueso, pero yo sí quiero que se aprendan para ver que hay diferentes dolencias y decirle al paciente que se ponga calor. Se trabaja desde el atlas hacia abajo. Y ahí estamos. Espero que la próxima clase ya los pueda ver cada 2 y hacerla en vivo, que me encantaría ver quién tiene la fuerza, cómo se da la maña. El sábado que viene voy a sentar a mi paciente y les voy a decir cómo se hace un masaje sentados para que tengan más cómodo. Pero si en su casa pueden, arriba de la mesa mucho mejor. Así que bueno, espero que esté bastante entendido y les mando un beso grande.